el Día Internacional de los Trabajadores tiene como dos puntos para ver, digamos. Un punto es la lucha por la jornada de 8 horas. La lucha de la jornada de 8 horas fue una lucha que se dio primero en Europa, sobre todo en Inglaterra y en Francia, y esa lucha por las 8 horas fue acompañada, digamos, por toda una serie de progresos en las condiciones de vida de los trabajadores que terminan, digamos, posibilitando que esa lucha se expanda a nivel internacional, ¿no? Entonces, la lucha por las 8 horas de trabajo y una lucha internacional son los dos puntos de partida para que luego en Estados Unidos un Congreso Obrero va a sancionar el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1886. ¿Por qué se relaciona a la izquierda siempre con digamos, esta lucha concreta de los trabajadores para conseguir estos derechos? Bueno, porque en ese Congreso de 1886 se sanciona, digamos, el que sea el 1 de mayo el Día del Trabajador, se produce una serie de movilizaciones donde participan toda una serie de dirigentes del anarquismo, y esos dirigentes va a haber una serie de movilizaciones y van a ser acusados sin pruebas, en un juicio trucho, digamos, sin ningún tipo de evidencia, y van a ser condenados. Ellos son los que van a pasar a la historia con el nombre de los mártires de Chicago. Todos dirigentes anarquistas muy importantes que van a ser ajusticiados, digamos, son ellos Engels, Fischer, Spee, Line y Parson, y que van a pasar, digamos, a ser mártires de clase obrera, y a partir de ese momento los subsiguientes congresos obreros europeos, que son de carácter socialista, de la Segunda Internacional, van a llamar a que los obreros luchen un día como el 1 de mayo en todo el país al mismo tiempo, en todos los países al mismo tiempo y de manera internacional, por los derechos de los trabajadores contra el capitalismo, contra el capital. Llama la atención, por lo menos tenemos un punto en común con Latinoamérica en cuanto a la matriz de desigualdad de la distribución de la riqueza. Sin embargo, en Argentina tiene un amplio historial de lucha que sí lo diferencia con el resto de los países de América Latina. Es decir, es un país que, y hasta el día de hoy, se ve absolutamente todos los días, ¿no?, esta constante lucha precisamente que pone en tensión del capitalismo y la lucha con la distribución de la riqueza, ¿no? Sí, en la Argentina hay una centralidad de la clase obrera, tanto es así que, hablando del 1 de mayo, en 1890 se sanciona por primera vez, o se reúne la clase obrera para el 1 de mayo, en Buenos Aires, en Rosario, en Chivilcoy, y la clase obrera va a pedir las 8 horas de trabajo, va a pedir que no trabajen los niños, el fin del trabajo a destajo, y eso va a ser, digamos, un elemento histórico que va a recorrer los gobiernos conservadores, los gobiernos radicales y los gobiernos peronistas, que van a reprimir a la clase obrera en muchos de estos 1 de mayo, y sobre todo el peronismo, que va a llamar a que el 1 de mayo sea un día de conciliación entre patrones y obreros y no de un día de lucha de la clase obrera como era la tradición que había. Sin embargo, justamente el peronismo es donde arraiga, por lo menos en la tradición, el espacio político que ha sido el que más ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Esto, no, digamos, lo tiene muy fuerte, digamos, presente, vamos a llamarlo así, el pueblo, ¿no? Sí, hay que ver también el momento histórico, por ejemplo, el desarrollo de los derechos de los trabajadores por parte del peronismo, sobre todo hasta 1949. En 1949 hay una crisis y a partir de ese momento empieza un retroceso en los derechos de los trabajadores por parte de los gobiernos peronistas, incluso con represiones. En Salta, en 1949, el gobierno peronista asesina a 5 obreros, y después, a final del gobierno peronista a nivel nacional, está el llamado Congreso de la Productividad, donde se ajusta a las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces hay que ver y hay que estudiar meticulosamente el problema del peronismo. Tanto es así que lo que yo quisiera agregar, que en Salta también hay toda una serie de actos del 1 de mayo que es bueno señalar. Por ejemplo, en 1932 en Tartagal, un dirigente obrero, Carlos Ocampo, llama, digamos, a la clase obrera a luchar de forma internacional y habla sobre las ideas de Carlos Marx. Tanto es así que
nosotros tenemos por registro de nuestras investigaciones que desde 1908 está en la Biblioteca Popular, que es la Biblioteca Provincial, el Capital de Carlos Marx. También, por ejemplo, en 1941 se va a fundar un 1 de mayo el Sindicato de los Obreros de la Construcción. Estos obreros de la construcción van a tener su propio periódico, que son un periódico organizado por los trabajadores, que se llama El Obrero de la Construcción, y va a estar fundado, digamos, y va a llevar adelante todo su trabajo un obrero, digamos, que de apellido Gramajo, que es de tendencia socialista. Y para citar otro 1 de mayo, por ejemplo, en 1969, un 1 de mayo se van a juntar los obreros en medio de la dictadura de Onganía, obreros, estudiantes, y en la Plaza 9 de Julio van a intentar hacer un acto relámpago, va a ser reprimido por la policía y luego va a haber varios actos relámpagos en el centro de la ciudad que va a ser también reprimido por la policía. Entonces, la tradición en la clase obrera en Argentina es muy adelantada, como vos estabas señalando. La tradición de lucha también en la clase obrera en Argentina es muy importante. ¿Cuál es el papel de los gremios concretamente? Porque de repente, digamos, hay capacidades de negociación por el tipo de actividad que se realiza, por un lado, pero también, por otro lado, tenemos el tema de los gremios que empiezan a crecer, a dar servicios y a tener los dirigentes reelecciones casi indefinidas. Digo, ¿cuál es el papel del gremio trabajador? Bueno, el gremio es fundamental para la organización de los trabajadores. El sindicato es de los trabajadores y no hay que confundir el sindicato con la dirección del gremio, que muchas veces esas direcciones van en contra de los propios intereses de los trabajadores. Los obreros tienen que recuperar los sindicatos para sus propios intereses, más en esta situación de que hay una crisis muy importante tanto en los dos grandes sectores que podemos dividir a la clase obrera, en los trabajadores ocupados, donde los salarios en la actualidad son de miseria y donde ha crecido de manera impresionante el trabajo en negro o el trabajo precarizado. Sobre datos, de los últimos datos de los censos que se están realizando, de la encuesta permanente de hogares, de 12 millones de trabajadores en el sector privado, aproximadamente el 43% está en la línea en negro. Es decir, estamos asistiendo a un trabajo negro, en contratos de basura, precarización, y tenemos todos los días movilizaciones del otro gran sector de la clase obrera, que son los desocupados. Ya estar sin trabajo en una sociedad, digamos, donde los precios de los alimentos y la inflación es de todos los días aumentar, es una situación de precariedad. Entonces los trabajadores tienen que recuperar los gremios para tratar de mejorar sus condiciones de vida. Ahora, hay una tensión permanente, pero que ahora se ha exacerbado después de la pandemia, porque se ha verificado la redistribución de la riqueza totalmente en forma desigual, es decir, los grandes capitales, ya casi la mayoría multinacionales, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, los gobiernos intentan, inclusive en el resto del mundo, poner, digamos, algún tipo de impuesto o de alguna forma para que devuelvan esos recursos. Bueno, esta tensión de capital-trabajo en la actualidad, ¿no es cierto?, con un contexto de guerra y todo lo demás, hace que los trabajadores en todo el mundo también tengan una constante lucha, ¿no? Paros, movilizaciones en todo el mundo. Sí, evidentemente hay todos los días, digamos, estos obreros que nombrábamos nosotros en la historia de la clase obrera sobre el 1 de mayo hablan de una lucha constante entre el capital y el trabajo. Algunos sectores piensan que esa lucha se va a solucionar con una conciliación entre el capital y el trabajo, tratando de buscar mejores condiciones de vida dentro del sistema capitalista. Y hay otros sectores que piensan que en realidad las crisis capitalistas no tienen solución porque son parte del sistema capitalista, que la explotación que vivimos diariamente en la sociedad, con la desocupación que yo acabo de nombrar, la pobreza, 43% de pobreza en la Argentina, etcétera, etcétera, hace necesario que en realidad, como planteaba históricamente el movimiento obrero para el 1 de mayo, que la lucha del movimiento obrero en
en la sociedad sea por la transformación revolucionaria de la sociedad. Es decir, que se pase a otro tipo de sociedad donde la explotación del hombre por el hombre, como señalaba Carlos Marx, sea finalizada. Bueno, ahí veo que desde la izquierda se plantea ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿hay conciencia en los trabajadores, digamos, de parte ideológica, o en realidad la ideología pasa por la necesidad y tanto también los otros sectores piqueteros o los desocupados o las personas que no van a conseguir trabajo nunca, están buscando ayuda social, se manifiestan y demás, lo hacen, digamos, por esta necesidad, ¿no? Pero también hay como una especie de alineación a determinados sectores políticos en algunos casos, pero en general también se está dando esta circunstancia, ¿no? Que no voy a llamar la palabra espontáneamente, pero sí pueblos originarios y mucha gente sale ya a protestar y cortar calles y demás. Sí, generalmente, para centrarlo en el tema del 1 de mayo, se trata de ver, o trata la burguesía y sus ideólogos, digamos, tratan de mostrar al 1 de mayo como un día de fiesta, como un día de conciliación entre el capital y el trabajo, como un ritual donde, bueno, nos juntamos el 1 de mayo, etcétera, etcétera, cuando en realidad está muy fuerte en la conciencia de los trabajadores que el 1 de mayo es un día de lucha que se le ha arrancado al capital, y que se sabe que en las condiciones que se está existiendo en esta sociedad es muy difícil seguir viviendo. Entonces, en un artículo que escribía para un periódico, digamos, el 1 de mayo se transforma en una jornada obrera que es internacional y que es de lucha contra el capital para que los días del trabajador no sea un solo día, sino todos los días sean el Día del Trabajador.